Bueno, siguiendo con nuestro tema, hermanos, la gran tribulación y el día de la ira de Dios. Vamos a ver ahora el siguiente versículo de la Biblia que nos menciona y sigue sobre este tema. Mateo capítulo 5 y versículo 6. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, serán hartos de la justicia de Dios. Qué bonito, hermanos. Precisamente esto lo habla el Señor Jesús por aquellos que San Juan miró abajo del altar y que clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra, de los que fueron asesinados, de los que fueron muertos por el testimonio del Señor Jesús? Pedían al Señor justicia, y eso estamos hablando desde el tiempo de los apóstoles, cuando allá eran aserrados, perseguidos, decapitados. Todo eso, hermano, estas almas son las que claman debajo del altar. Y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. También veamos en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4 y versículo 2 y 3, que dice de la siguiente manera: en esto conoced el Espíritu de Dios, hablando otra vez del anticristo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no es venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Lo está diciendo, ya estaba en el mundo. La ideología, el espíritu, ya, obviamente que ya había nacido. Simplemente que todavía no aparece el anticristo, pero ya la ideología y el fundamento y la doctrina ya viene, que niega al Padre, que niega al Hijo y que niega que Jesucristo es venido en carne. Bueno, en la actualidad, el espíritu del anticristo o el inicuo, como lo reconoce el apóstol San Pablo, permanece obrando desde los tiempos de San Juan, apóstol, y también desde el apóstol San Pablo. El que tiene este espíritu es el que niega que Jesucristo ya vino en carne. Pero ¿cómo es eso? Que niega que Jesucristo ya vino en carne. Bueno, enseña San Juan que el anticristo ya está en el mundo obrando, precisamente. Y desde esos tiempos también el apóstol San Pablo ya está obrando el misterio de iniquidad, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 7. Y hasta nuestros días, el espíritu del anticristo sigue obrando en sus seguidores. Y les dicen a los judíos que Cristo no ha venido, que lo esperen, porque ya mero viene el Mesías. No ha venido. A los judíos les dicen que está por venir. Pero veamos el problema, que esa misma gente a unos les dice: Cristo ya vino, arrepiéntanse porque Jesús es el Salvador. Y luego va con los judíos y les dice: hey, ustedes judíos, Cristo no ha venido. Cristo no ha venido, por lo tanto espérenlo porque está por venir. Esa es la grande diferencia, como una misma persona, un mismo personaje con esta doble ideología, que a uno les dice que ya Cristo vino y murió en la cruz, y luego va a ir con los judíos y les dice: hey, ustedes judíos, no ha venido el Mesías, espérenlo porque está por venir. Esta es la ideología del anticristo. Bueno, que hablará con hipocresía. Vamos a seguir adelante en el tema. Romanos capítulo 9, versículo 17 hasta el 22. Dios ha soportado con mucha mansedumbre a los desobedientes. Veamos cómo los ha soportado hasta el día de hoy con mucha mansedumbre, porque es el tiempo de la gracia, es el tiempo de Jesús, es el tiempo de salvación, no es tiempo de venganza. Por eso Dios no ha hecho nada hasta el día de hoy con esas personas. Veamos, porque dice Romanos 9:17, porque la Escritura dice de Faraón, que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia, y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Mas dirás pues: ¿por qué pues se enoja? Porque ¿quién resistirá a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá al vaso de barro al que le labró: ¿por qué me has hecho tal?
o no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra, para vergüenza? Dios endureció a Faraón. Dios lo endureció, pero por su misma actitud, por sus mismos ideales. El versículo 22 dice, y que si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre a los vasos de ira preparados para muerte. Esos vasos de ira que hasta el día de hoy niegan conocer la verdad y son incrédulos, y Dios los ha soportado durante mucho tiempo, y que no quieren hablar las cosas como Dios manda. Dios los ha soportado porque ahorita es el tiempo de gracia, ahorita es el tiempo de salvación, pero deje que se vaya a la iglesia, que venga el arrebato de la iglesia y llegue la ira de Dios, entonces sí, va a ser la justicia de Dios manifestada sobre aquellos hombres que no quisieron aceptar su palabra, como veremos adelante. Veamos ahora a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, y vamos a dar lectura del 1 al 8. ¿Sobre quién viene la ira de Dios? Es bueno pensar sobre quién viene la ira de Dios, sobre quién se va a manifestar. Ya vimos que lo que es para Israel la gran tribulación, ¿cómo viene y cómo se va a manifestar? Porque ellos rechazaron al Mesías. Por lo tanto, también tienen que pasar por la gran tribulación. Y en la iglesia, como hay cristianos santificados y cristianos mundanos, disculpen, pero hay desobediencia aún. Antes hay que pedirle a Dios y hay que humillarnos ahorita delante de Él. Dice así de la siguiente manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Sobre el engaño, sobre los que engañan, sobre los idólatras, sobre los fornicarios, sobre los inmundos, sobre los ávaros. Está hablando de avaricia, que es servidor de ídolos también, es lo mismo. No seáis pues aparceros con ellos, le dice a la iglesia. ¿Ustedes los han identificado? No sean aparceros con ellos. Apártense, no les sigan la corriente, como luego dicen. No seáis pues aparceros con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, le dice a la iglesia. Ustedes en otro tiempo eran tinieblas, o ya se les olvidó. Eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, no como hijos de tinieblas. Tengamos cuidado, mi hermano, porque todas estas cosas, por eso viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así lo marca la palabra de Dios, el versículo 6 de la escritura que ya hemos dado lectura. Veamos Colosenses 3, versículos del 5 al 7. La ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión también. Fíjese bien cómo dice: amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, es decir, los miembros de nuestro cuerpo. Lo que es fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. También son hijos, pero hijos de rebelión. Hay hijos obedientes, hijos de rebelión, pero somos de los mismos. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, viviendo en ellas, pero ya no. Por lo tanto, ya no vuelvan atrás. Ya no vuelvan atrás las mismas cosas, porque por estas cosas viene la ira de Dios por los hijos de desobediencia, los hijos de rebelión. El versículo 8 dice: mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. Todo esto que empaña la vida del cristiano, tenemos que dejarlo, hermano, para prepararnos ante Dios nuestro Señor.
La carta del apóstol San Pablo a Tito dice de la siguiente manera, capítulo 1, versículo 15 y 16. Todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles nada es limpio, antes su alma y conciencia están contaminadas. Dice el versículo 16, profésanse conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Precisamente está hablando de los hijos de rebelión, los hijos que detienen la verdad con injusticia, está hablando de todos, de esas personas. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros, hermano, para no ser participantes de lo mismo, porque después también viene la ira de Dios sobre nosotros, porque negamos conocer las verdades bíblicas, negamos conocer el Evangelio, nos da vergüenza, nos atemorizamos y mejor no decimos nada. Todo eso, hermanos, tengamos cuidado, al menos tratar de no negar que sabemos y conocemos la verdad y que queremos respetarla. Si esto nos tiene que costar la vida, pues que nos cueste la vida, así como los apóstoles, así como el Señor Jesús, y así como tantos que han padecido por la causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿O acaso es que tenemos miedo? Bueno, tengamos cuidado con eso, hermano, para no caer en las garras del enemigo ni del anticristo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Tito capítulo 1 y versículo del 7 en adelante. Porque es menester que el obispo, está hablando de ahora los apóstoles, el apóstol San Pablo está hablando a los ministros de la iglesia, porque es menester que el obispo sea sin crimen, como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador de vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente, retenedor de la fiel palabra, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. O sea que no se debe de enojar, no se debe de enojar si usted le hace una pregunta a un ministro de Jesucristo, a un ministro del Señor, que dice que debe de ser templado, continente, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, debe de ser tranquilo. Si usted le hace una pregunta a su ministro, debe de contestarle ¿cómo? Con mansedumbre. Dice, retenedor de la fiel palabra, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Porque aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. Dentro de la iglesia no caben torpes ganancias, hermano. Tenemos que hablar la palabra de Dios como conviene y sin ningún interés de por medio, para que la palabra de Dios corra libre por todo el mundo y que nadie, ninguna, le ponga pero ni objeción. Antes todos creen al Evangelio. Bueno, sigamos adelante. Sigamos ahora precisamente con lo que es el anticristo. Ya vimos y hemos visto quiénes son los que por la ira de Dios vienen, quiénes son esas personas por las que viene la ira de Dios. Pues ahora vamos a ver quién se va a quedar a la ira de Dios o a la gran tribulación, como dice la palabra de Dios. Vamos a ver quiénes son los que se van a quedar a sufrir ese gran tormento, ese gran castigo de Dios que viene. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 al 8. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado potestad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses, es decir, 3 años y medio, que es lo mismo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre,
y su tabernáculo, y los que moran en el cielo. También de paso hasta los ángeles blasfemó contra ellos. Bueno, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo y lengua y gente. Le fue dada autoridad sobre todo, prácticamente sobre todo el mundo, sobre todo lo que se llama el mundo, sobre toda la gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Aquí hay algo que quiero hacer notar, mi hermano. ¿Su nombre está escrito en el libro de la vida? Bueno, si su nombre ya está escrito en el libro de la vida, ¿quién lo habrá de borrar? ¿Quién lo habrá de borrar? Porque dice, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Si nosotros vamos a pasar por la gran tribulación o por la ira de Dios, si vamos a pasar por ahí, entonces ¿cómo es que mi nombre ya fue borrado del libro de la vida? ¿A qué horas fue borrado? ¿O quién lo va a borrar? ¿O quién lo puede borrar? Si no soy yo mismo, con mis hechos, con mi forma de ser. Pero mientras usted tenga conciencia de estar en santidad, nadie puede borrar su nombre del libro de la vida, mi hermano. Así que esto contraviene un poquito a los propósitos de Dios para con el cristiano. Sigamos adelante, mi hermano, sigamos adelante. Apocalipsis 14, versículo del 9 al 12. La advertencia de la bestia, de esa gran bestia indestructible. Nadie va a poder con ella, hermano. En otras palabras, ningún ser humano, ningún ejército, no hay ejército contra la bestia. No hay arma, no hay arma potente que pueda destruir a la bestia. Por eso dice, ¿y quién podrá lidiar contra ella? Va a ser una bestia, un personaje infernal. Un personaje infernal, como ya lo veremos más adelante. Seguiremos adelante. Apocalipsis capítulo 14 y versículos del 9 al 12 dice de la siguiente manera: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. Ahí está. Este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, si la iglesia está por pasar por la gran tribulación, o va a pasar por la gran tribulación, entonces el Cordero se va a gozar cuando el cristiano sea atormentado con el cáliz de su ira. Estamos diciendo que si el cristiano va a ser atormentado con el cáliz de su ira, y el Cordero va a estar enfrente del cristiano y se va a gozar porque el cristiano está atormentado. Eso es lo que están diciendo las gentes, que cuando dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación o por la ira de Dios. Fíjese bien cómo dice la palabra de Dios: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Usted bien le puede decir al Señor: Señor, pues si yo me bauticé, Señor, yo me aparté del pecado, Señor, yo me retiré del mundo, me guardé en santidad, me sacrifiqué por servirte, y ahora me castigas, delante de tus ángeles me castigas. ¿Esto es justo que usted le diga así a Jesús, que le pregunte? No concuerda con los propósitos de Dios para el cristiano, hermanos. La gran tribulación o la ira de Dios no es para el verdadero cristiano, hermano. Por lo tanto, la iglesia no va a pasar por este gran castigo. Veamos cómo la misma Escritura nos da seguimiento de lo que va a pasar con el verdadero cristiano. Sigamos adelante. El versículo 11 dice: y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Aquí hay un problema, hermanos, aquí hay un problema en esta escritura, y por eso es la confusión de la iglesia y de algunas personas que no saben explicar bien. Cuando dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, vamos a identificarlos de quién está hablando. ¿Sí? Primero, hay dos grupos aquí. El primer grupo, judíos que guardan los mandamientos de Dios bajo la ley de Moisés. Esos son unos. Acuérdense que hay judíos, que los judíos que no creyeron en Jesús cuando vino por primera vez como el Mesías, pero son judíos que guardan los mandamientos de Dios bajo la ley de Moisés hasta el día de hoy. Y el segundo grupo es los de la fe de Jesús, judíos y gentiles convertidos al evangelio. Pero ¿por qué tuvieron que pasar por la gran tribulación o por la ira de Dios? Ya saben por qué. Ya saben por qué. No necesito decirles. Por desobedientes, por no acatar, por no escuchar el mensaje de la palabra de Dios como debe de ser. Cristianos santificados otra vez y cristianos mundanos que no pusieron atención y oído a lo que dice el Espíritu Santo por medio de su santa palabra. Así que vamos adelante, hermanos, con esta explicación vamos a seguir adelante, que ya identificamos quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y los de la fe de Jesús. Pero aquí no está la iglesia tampoco, porque nosotros somos obedientes, nosotros hemos obedecido a Jesús, nosotros hemos sido bautizados, nosotros nos hemos apartado del pecado, nosotros estamos vestidos con vestiduras blancas, hemos sido obedientes. Entonces nos hemos arrepentido, hemos creído en Jesús. ¿Cómo es que se atreven a decir que vamos a pasar por la ira de Dios o la gran tribulación, como le quieran llamar? No, mi hermano, no por la ira de Dios, porque la ira de Dios no está sobre el justo, sino sobre los injustos. Vamos a seguir. Evangelio según San Mateo, capítulo 25 y versículo del 1 al 13, dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y 5 fatuas. Mas las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, cabecearon las 10 y se durmieron. Dice la palabra de Dios, las prudentes y las fatuas, las 10 se durmieron. Pero eso no les condenó eso, que se hayan dormido, probablemente, y tardándose el Señor, sí, hasta la fecha sí ha tardado, ya es hora de que el Señor probablemente ya hubiera venido, pero sí ha tardado un poquito. ¿Por qué? Porque así lo dice la parábola, y tardándose el Señor, durmieron las 10, se quedaron bien dormidas. Y luego dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor, se oyó un clamor. He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Dijeron por ahí, se oyó un clamor. He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Pero ese clamor, ¿quién lo va a dar? ¿Quién lo va a decir? ¿De dónde se espera? ¿De dónde viene? Para que digan, salid a recibirle. Pues déjeme decirle una cosa, mi hermano. Déjeme decirle una cosa. Que ese rumor, ese clamor, que como dice la palabra de Dios, y se oyó un clamor, el esposo viene. Ahora que pasaron la ley de los matrimonios homosexuales, con esa ley, haga de cuenta que abren guerra en contra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Haga de cuenta que blasfeman el nombre del Señor Jesucristo, como diciendo, Señor, Dios, tu palabra no sirve más, tu evangelio no sirve más. El matrimonio también puede ser entre hombre con hombre y mujer con mujer. Rechazan el evangelio de Cristo. Acuérdense que eso es muy penado. Con esa ley que pasaron los hombres, haga de cuenta que le declaran la guerra a nuestro Señor Jesucristo. El esposo viene, mi hermano. El esposo viene. Ya es tiempo. No se quede dormido. Despierte. El tiempo del arrebato de la iglesia ya es en estos tiempos. Ya es. Claro que yo no le voy a decir ni el día ni la hora, porque no nos es permitido. Pero sí que nos pongamos alerta y nos pongamos
si es posible en ayuno y en oración, y pedirle a Dios: Señor, ayúdame a estar preparado cuando tú vengas por tu iglesia, porque yo me quiero ir contigo. Puede ser ahorita mismo, hoy a la noche, ya mañana, ya no hay tiempo de pensarlo dos veces, mi hermano. Ya el arrebato de la iglesia viene. Y se oyó un clamor: el esposo viene, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: dadnos de nuestro aceite, vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. No tenían aceite. Toda lámpara tiene un vaso donde hay aceite, pero ellas agarraron sus lámparas y sus vasos no tenían aceite. No tenían aceite en sus vasos. La consagración, la vida espiritual, estaban vacías de Cristo. Estaban vacías de Cristo las vírgenes fatuas. Veamos. Entonces, mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tenemos que velar, hermanos, y ya el tiempo, ya es el último tiempo. Ese clamor ya está ahorita. El esposo viene. Debemos de levantar nuestras cabezas y alzar nuestros ojos al cielo y decirle a nuestro Señor Jesucristo: bienvenido seas, mi Señor Jesucristo. Pero también con nuestros hechos, mi hermano, también. Fíjese bien cómo dice la palabra de Dios. Vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas. ¿Pero cómo? ¿De la tierra a las bodas del Cordero? ¿Y la gran tribulación? ¿Y la ira de Dios? ¿A qué horas pasaron ese sufrimiento? ¿A qué horas? De la tierra a las bodas del Cordero, y el Señor simplemente cerró la puerta y entraron a las bodas del Cordero. Amén, hermano. La iglesia no está programada para pasar por la gran tribulación. Claro que no, porque este es un castigo para los infieles, para los desobedientes, para los injustos, para todos ellos, para los incrédulos, que aún sabiendo la verdad, que se profesan saber verdad, pero con sus hechos la niegan. Ay, para ellos viene, hermano, para ellos viene la gran tribulación. Para los judíos se llama la gran tribulación, y para los gentiles el día de la ira de Dios, y para los cristianos que no tienen buen testimonio se llama el castigo de la ira de Dios. Vamos a seguir adelante, hermano. El arrebatamiento de la iglesia, ¿cuándo y cómo sucederá? Bueno, tanto como cuándo, no hay fecha exactamente, simplemente cómo habrá de suceder, cómo sucederá el arrebatamiento de la iglesia. Precisamente es el apóstol San Pablo el que nos da la pista mejor para entender sobre este tema. El arrebatamiento de la iglesia está programado ya para próximamente. Segunda a los Tesalonicenses capítulo, casi todo el capítulo habla acerca de este acontecimiento del arrebato de la iglesia. En segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 1 al 3, habla primero de este acontecimiento, la apostasía. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, del 3 al 6, del arrebato de la iglesia. Después, segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 6 al 8, habla de la gran tribulación y de la ira de Dios. Y luego, segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 y versículo del 8 al 10, habla de la segunda venida de Cristo. Ahí habla y menciona los 4 acontecimientos por orden en que habrán de suceder. No se le olvide: primero, la apostasía; segundo, el arrebato de la iglesia; tercero, la gran tribulación y la ira de Dios; y cuarto, la segunda venida de Jesucristo, que nada tiene que ver con el arrebato de la iglesia. Obviamente el arrebato de la iglesia es una promesa para la iglesia, para los cristianos convertidos. Y la segunda venida de Cristo es para los judíos, hermano,
para los judíos, porque la primera vez no le recibieron. Entonces esta segunda vez que venga, le van a recibir los judíos como el Mesías, cuando venga realmente Jesús a su pueblo. Vamos a ver, por lo tanto, esta escritura, las 4 formas que están escritas describiendo estos 4 acontecimientos de los que le acabo de hablar. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 1 dice: empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis tan fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. Dice el versículo 3, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. El Señor Jesús no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Allí está, la apostasía primero ha de venir. Segundo, el arrebato de la iglesia. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo del 3 al 6 dice: oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Les pregunta a la iglesia de Tesalónica. ¿No os acordáis que todavía que cuando estaba con vosotros os decía estas cosas? Bueno, y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste. ¿Que se manifieste quién? Y luego dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera que sea quitado de en medio el que ahora impide. Aquí hay un poquito de problema, como que no se entiende muy bien, como que alguien espera, alguien tiene que esperar, alguien se va a ir, alguien tiene que llegar, pero ¿cómo? Hay que hablar sobre esto, fíjese bien. Él está hablando del anticristo, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, y vamos a esperar que se siente en el templo. Pero ya cuando esté construido, cuando Él venga y que ya esté construido el templo ahí en Jerusalén, allá en Israel, se va a levantar el tercer templo de Salomón. Ahorita ya mandaron a hacer 50 vestuarios, 50 vestuarios de sacerdotes levitas para 50 sacerdotes escogidos de la tribu de Leví, allá en Israel. Ya tienen una menor, el candelabro, un candelero grande de 7 puntas, ya está listo. Muchos de los ornamentos para adentro, los instrumentos músicos como lo que son las arpas, todo, mucho, ya casi está todo terminado, hermanos, hasta la fecha. Si no se ha dado cuenta, no ha escuchado las noticias, ya está todo listo. De hecho, el mismo templo ya lo tienen prefabricado para cuando den la orden que se construya el tercer templo.